Hola a todas las personas que se conectan a esta hora, mi nombre es Daniel Méndez. En el video pasado estuvimos haciendo el resumen de la primera parte del libro quinto del Estatuto Tributario. El día de hoy vamos a trabajar sobre la segunda parte de este mismo libro, el cual nos menciona todo lo relacionado a las sanciones que la DIAN puede imponernos a nosotros como personas naturales o como personas jurídicas, sea por realizar una acción u omitirla. No olvides suscribirte al canal para que estés atento a las últimas noticias de concursos públicos en Colombia, así como de este estudio. Rueda video. ¿Qué tal? Hablemos de impuestos. Sí, ya sé, puede ser un tema un poco pesado, ¿no? A veces hasta estresante. Pero, a ver, entender las reglas del juego, pues, es tener el control. Hoy le vamos a entrar de lleno al régimen sancionatorio tributario en Colombia, para que quede súper claro qué es lo que pasa cuando las cosas, pues, no salen como uno las planea. Esa es la pregunta del millón, y es justo lo que vamos a responder. ¿Cuáles son las consecuencias reales si hay un error? O si se entrega algo tarde, o peor, ¿qué pasa si de plano no se presenta una declaración? Aquí no se trata de meter miedo, para nada, sino de entender bien a qué nos enfrentamos. Y bueno, antes de meternos de lleno en las sanciones, hay que entender una pieza clave de todo este rompecabezas, la VT, la Unidad de Valor Tributario. Piénsenlo así, es como la moneda oficial del mundo de los impuestos en Colombia. Prácticamente todas las multas y sanciones se calculan usando este valor, que por cierto cambia cada año. Ok, para que esta sea mucho más fácil de digerir, dividimos todo el análisis en 5 partes. Vamos a empezar con lo más básico, ¿cuánto cuesta retrasarse? Luego, vemos los errores más comunes y la importancia de los papeles. Después, nos vamos a poner un poco más serios con las consecuencias más graves y al final, cerramos con los principios que nos pueden ayudar a reducir todo esto. ¿Listos? Muy bien, arranquemos con la primera parte, el costo del retraso. Porque mucho antes de que se hable de una sanción como tal, ya hay una consecuencia inmediata, automática, por no pagar en la fecha que tocaba. Y esa primera consecuencia son los intereses de mora. Miren, el artículo 634 del Estatuto Tributario no deja lugar a dudas. Si los impuestos no se pagan a tiempo, se tienen que calcular y pagar intereses por cada día de retraso. Así, sin más. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Tampoco es un misterio. El artículo 635 nos da la fórmula, que es bastante directa. Se toma la tasa de usura que esté vigente para créditos de consumo, a eso se le restan 2 puntos porcentuales y listo, esa es la tasa anual. De ahí ya solo se saca el interés por día, que se va a aplicar por cada día que el pago esté pendiente. Perfecto, pasemos a la segunda sección, los errores comunes en las declaraciones. Y aquí vamos a tocar un punto que es crucial, de verdad. Hay una diferencia gigante entre corregir un error por iniciativa propia y esperarse a que la DIAN sea la que lo encuentre. Y aquí un dato que hay que tener grabado, 10 VT. Según el artículo 639, no importa lo chiquito que sea el error o el impuesto que se dejó de pagar. El valor mínimo de cualquier sanción, y esto sin contar los intereses, es de 10 VT. Es, digamos, el piso del que parte casi todo. A ver, fíjense bien en este contraste, porque de verdad es la clave de todo. Si se presenta la declaración tarde, pero por iniciativa propia, o sea, de forma voluntaria, la sanción es del 5% del impuesto por cada mes. Pero, ojo, si uno se espera a que llegue el emplazamiento de la DIAN, ¡pum!, la sanción se va al doble, 10% por mes, y el tope máximo también sube un montón. El mensaje es clarísimo, ¿no? Moverse primero, la verdad, ahorra una buena cantidad de dinero. Y esta misma lógica aplica para las correcciones. El artículo 644 lo dice tal cual. Si se corrige voluntariamente, la sanción es un 10% sobre la diferencia que se va a pagar de más. Pero si la corrección se hace después de que la DIAN ya envió la notificación, esa sanción sube al 20%. Otra vez, ser proactivo tiene su recompensa. Pero, ¿y si de plano no se declara nada? Bueno, ahí el artículo 643 detalla las consecuencias. Y como se ve en la tabla, no son nada leves. Por ejemplo, para el impuesto de renta, la sanción puede ser del 20% de los ingresos brutos del periodo. En retenciones puede llegar al 100% de lo que se retuvo. Y en el impuesto a la riqueza, la cosa se pone seria, con un 160%. Son porcentajes altísimos. Vamos con la tercera parte. Hay que entender que cumplir con los impuestos no es nada más llenar un formulario y ya. Hay todo un mundo de documentos, de registros diarios que la autoridad puede revisar. Es como dejar un rastro de papel, o bueno, hoy en día más bien digital. Y aquí vemos algunos de los problemas más comunes. No se trata solo de pagar, sino de cómo se documenta todo. Expedir una factura sin todos los requisitos, no entregar la información que pide la DIAN, tener la contabilidad atrasada o, lo que es mucho peor,
llevar una doble contabilidad. Todo, absolutamente todo esto, tiene sus propias sanciones. Con esto entramos a la cuarta sección. Y aquí es donde el tema se pone denso. Vamos a hablar de las consecuencias de las infracciones que se consideran más graves, esas que van mucho más allá de una multa. Este es un letrero que, de verdad, nadie quiere ver en la puerta de su negocio. Según el artículo 657, la DIAN tiene toda la facultad de clausurar, o sea, de cerrar físicamente un establecimiento. Y créanme, no es una amenaza al aire, es una sanción que se aplica. Y como vemos, una medida tan drástica como esta se usa para infracciones que de verdad apuntan a una evasión con toda la intención, como no dar factura, llevar una doble contabilidad o usar algún software especial para esconder ventas. Y aquí este número es el que más impacta, 200%. El artículo 648 lo deja claro. La sanción por inexactitud, o sea, por meter datos falsos en una declaración, puede llegar a ser del 200% del mayor impuesto a pagar. Sobre todo si la falta es omitir activos o meter deudas que no existen, el doble. Y un punto súper importante, las consecuencias no siempre se quedan en la empresa como entidad. El sistema tributario está diseñado para que la responsabilidad pueda llegar, y muchas veces llega, a las personas que están detrás de las decisiones. El artículo 658-1 lo dice con todas sus letras. Si se detectan irregularidades serias, como omitir ingresos o meter costos falsos, los representantes legales, los administradores, los contadores y hasta los revisores fiscales que lo ordenaron, aprobaron o sabían de esto, pueden recibir una multa personal, directa a ellos. Bueno, después de ver todo este panorama, cerremos con algo más constructivo. La quinta y última sección, los principios clave. Porque la misma ley que pone las sanciones también abre puertas para reducirlas y tiene principios que buscan proteger al contribuyente. La respuesta corta es un rotundo sí. El sistema no es una pared de concreto. Tiene mecanismos para ser gradual y proporcional que de verdad vale la pena conocer, porque pueden significar una diferencia de dinero muy, muy importante. Esto es oro puro. El artículo 640 nos habla del principio de gradualidad. En español simple, si una persona no ha cometido la misma falta en los últimos 2 años, la sanción se puede reducir a la mitad, al 50%, y si el periodo sin reincidir es de 1 año, la reducción es al 75%. Es un incentivo clarísimo para mantener un buen comportamiento. Y para terminar, un principio fundamental, el de favorabilidad, que también está en el artículo 640, que significa que si sale una ley nueva que es más benéfica o menos dura para una infracción, esa ley nueva se puede aplicar aunque el error se haya cometido cuando la ley vieja y más estricta estaba vigente. Es un derecho muy importante. Y con eso terminamos el recorrido. Vimos las multas, el posible cierre de un negocio y hasta la responsabilidad personal. Pero creo que vale la pena dejar esta pregunta en el aire. Porque más allá del dinero, ¿cuál es el costo real de incumplir? En términos de reputación, de paz mental, del tiempo que se va en resolver todos estos problemas. Ahí se las dejo. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter a un tema que, seamos honestos, a muchos nos da como cosa, ¿no? Un poco de miedo, sí. Totalmente. Vamos a analizar un documento bastante denso, un extracto del Estatuto Tributario, específicamente la parte del régimen de sanciones. Sí, es de esos textos que uno ve y dice, híjole, esto mejor que lo vea el contador. Pero la neta es que entender la lógica nos afecta a todos, de una u otra forma. Justo. Y esa es la misión de hoy. O sea, no vamos a leerlo como si fuera un manual de abogado. Exacto, para nada. La idea es desmenuzarlo, sacarle el juego, entender las ideas clave. ¿Qué onda cuando alguien no cumple? ¿Qué pasa si te atrasas, si te equivocas o de plano si omites algo? Queremos cachar la lógica detrás de las multas, de los intereses, de los castigos. ¿Sabes? Eso, justo eso. Y para navegar este laberinto, tu ayuda va a ser clave. Así que, para empezar, viendo este documento así, de primera, ¿qué es lo primero que te salta a la vista? ¿Cuál dirías que es el concepto? El concepto cero que hay que tener clarísimo. Lo primero es entender que el sistema no es solo una máquina de castigar. Digo, sí castiga, pero su objetivo principal es incentivar que la gente cumpla por las buenas, voluntariamente. Ok, y el primer ladrillo de todo esto son los intereses moratorios. Lo menciona el artículo 634. Y esto es fundamental, no es una multa fija. Es como un taxímetro que empieza a correr y no para. Cada día que pasa, la deuda crece. Un taxímetro que me imagino no es nada barato, ¿o sí? Porque el artículo 635 da una pista de cómo se calcula y
No suena amigable. Para nada. Es carísimo. La tasa se basa en la tasa de usura, que es lo más que te puede cobrar un banco legalmente, y a eso le restan 2 puntos. O sea, el mensaje es clarísimo. No le juegues al vivo con los plazos porque la lana que te va a costar el cistecito es altísima. El Estado te está diciendo, de todas tus deudas, la mía va primero. Ok, mensaje captado. El tiempo es veneno, literal. Ahora, esto me genera una duda. Una cosa es deber dinero y que te corran intereses. Pero, ¿qué pasa si yo sí presento mi declaración, pero se me fue la fecha? ¿Me la toman igual? Es lo mismo no pagar a tiempo que declarar tarde. Esa es la distinción clave y donde empiezan los niveles. Son 2 canastas diferentes. A ver, Una cosa son los intereses por la lana que no pagaste. Y otra, completamente aparte, es la multa por entregar la tarea tarde. Se llama sanción por extemporaneidad y viene en el artículo 641. ¿y de cuánto es el golpe ahí? Es un porcentaje. El 5% del impuesto que tenías que pagar. Por cada mes o fracción de mes que te tardes. A ver, ¿fracción de mes? Sí, ojo con eso. Si te tardas un día o te tardas 29, ya te costó lo del mes completo. Un momento. ¿5% mensual? A ver, déjame hacer la cuenta rápido. Eso se acumula que da miedo. En un año es el 60% del impuesto original. O sea, por un descuido, acabas pagando más de la mitad de tu impuesto solo en multas. Más los intereses. ¡Qué locura! Es brutal. Y espera, que ahí no acaba la sorpresa. ¿Qué crees que pasa si en tu declaración te salía saldo a favor o en ceros y la presentas tarde? Pues ahí supongo que no pasa nada, ¿no? Digo, si no les debías lana, pues no hay un 5% de nada que calcular. Error. Y este es un punto que agarra a muchísima gente desprevenida. Aún así, hay sanción. Neta. Sí, si no hay impuesto a cargo, la multa se calcula sobre tus ingresos brutos de ese periodo o sobre tu patrimonio del año anterior. La lección es contundente. Tu obligación no es solo pagar, es también informar y hacerlo a tiempo. Al fisco le interesa tanto tu dinero como tu información. No bueno. Eso sí cambia toda la perspectiva. Ahora, el sistema como que te va empujando a que te apures, ¿no? Totalmente, es un sistema de escalada. El artículo 642 sube la apuesta. Imagina que no presentaste tu declaración. Pasan los meses y un día te llega un correo, un oficio, que se llama emplazamiento. Ok. Es la autoridad tocándote la puerta formalmente diciéndote, oye, ya vi que no has presentado, hazlo. Si la presentas después de ese aviso, la sanción ya no es del 5% mensual. Se duplica al 10%. Es un te lo advertí que cuesta el doble. Exactamente. Ok, el tiempo es el primer gran pecado. Pero me imagino que no solo importa el cuándo, sino también el cómo. ¿Qué pasa si cumplo con la fecha? Todo bien. Pero mi declaración tiene un error. Se me fue un dedo o calculé algo mal. ¿El sistema es igual de estricto? Ahí entramos a otro piso de infracciones, la precisión. Y aquí aplica la sanción por corrección del artículo 644. Y de nuevo, la lógica es premiar al que se corrige solo. ¿Cómo? Si tú te das cuenta de tu error, agarras, corriges tu declaración y pagas lo que faltaba, la sanción es del 10%. Y si no me doy cuenta yo, sino que es la autoridad la que me avisa. Misma lógica que antes. Si corriges después de que te llega el aviso de la autoridad, ese emplazamiento para corregir, la sanción sube al 20%. Otra vez el mismo mensaje. El mismo. Revísate tú antes de que te revise yo porque te sale más barato. Es un incentivo para la autorregulación. Entiendo la lógica de corregir un número, pero debe haber una línea entre un error y algo más grave, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el error es más bien una trampa?
Si alguien a propósito no reporta una venta o se inventa un gasto. Claro que no es lo mismo. Y esa línea que cruza se llama inexactitud. Está en el artículo 647. Aquí ya no hablamos de un descuido. Hablamos de conductas activas para engañar. Omitir ingresos, meter facturas de gastos que nunca existieron, básicamente mentirle al fisco. Entonces la filosofía aquí es clara. Un error te cuesta, pero un engaño te cuesta el doble. ¿O más? El sistema no solo busca la lana que le debes, busca castigar la intención. Exacto. Y las consecuencias son proporcionales. El artículo 648 dice que la sanción general por inexactitud es del 100% de la diferencia. No, bueno, el 100%. O sea, pagas el impuesto que debías y aparte una multa por el mismo monto. Es pagar 2 veces. Correcto. Y puede ser peor. El mismo artículo dice que si la trampa fue omitir activos o meter deudas falsas, para bajar tu patrimonio, por ejemplo, la sanción se dispara al 200%. Esa es de las más severas, porque es un ataque directo a la base del impuesto. Es un engaño estructural. Y el sistema responde con una fuerza demoledora. Ok. Ya vimos retrasos, errores voluntarios e involuntarios. Ahora vámonos al escenario más extremo. ¿Qué le pasa al que decide jugar al fantasma y de plano no presenta su declaración? El que dice, a mí que me busquen. Esa es la sanción por no declarar, del artículo 643. Y aquí la autoridad, tiene un arsenal de opciones para que el castigo duela de verdad. No hay un monto fijo. La ley le da varias fórmulas y le dice, escoge la que dé el resultado más alto. A ver, dame un ejemplo de esas fórmulas. Claro, para el impuesto sobre la renta, la sanción puede ser el 20% de todo el dinero que entró a tus cuentas de banco ese año. El 20% de todo. De todo. O el 20% de tus ingresos brutos. O, si no tienen esa info, el 20% de los ingresos de tu última declaración. La lógica es hacer que no declarar sea por mucho el peor negocio posible. Muchísimo más caro que declarar con errores y luego corregir. Suena justo, pero ¿no es un poco un círculo vicioso? Si alguien no declaró porque de plano no tenía lana para pagar, ¿cómo esperan que pague una sanción todavía más grande? ¿No empuja eso a la gente a quedarse para siempre fuera del sistema? Esa es una pregunta súper válida y es el gran debate del sistema. La teoría es que la dureza de la sanción te obliga a buscar una solución. Un préstamo, negociar un plan de pagos, lo que sea. Y el sistema te da una última salida. ¿Así? Sí, el parágrafo 2 de ese artículo te da un chance. Si presentas la declaración después de que te sancionaron, pero antes de que la decisión sea definitiva, te rebajan la multa al 50%. Es un, ándale, regularízate de último minuto y te perdono la mitad. Pero sí, el riesgo de que alguien se sienta acorralado es muy real. Ahora, hay sanciones que van más allá de la lana, como clausurar un negocio. Eso ya son palabras mayores. ¿En qué caso se llega a ese extremo? Eso nos lleva a la sanción de clausura del establecimiento, del artículo 657. Y es una de las herramientas más drásticas. Imagina el impacto. Y se aplica en casos muy concretos, casi siempre relacionados con el control de las ventas. ¿Cómo cuáles? El más común es no dar factura, o darla sin los requisitos. 1, 2, 3 veces, y te puede caer una visita que termine con sellos de clausurado en tu puerta por 3 días. ¡Wow! También pasa si descubren que usas un software para ocultar ventas o que llevas doble contabilidad. O si, por ejemplo, llevas más de 3 meses sin pagar el IVA que le cobraste a tus clientes. Cerrar un changarro, aunque sea por 3 días, es un golpe mortal. Mortal. Imagina la tiendita de la esquina. Si por 3 días no abre, no solo pierde esas ventas, pierde clientes que se van con la competencia, genera desconfianza. El impacto es enorme. Sin embargo, el sistema te da un salvavidas en el parágrafo 6. Puedes pagar una multa para evitar el cierre físico. Ah, ok. Pero de que te cuesta, te cuesta. Oye, me llama la atención algo. Parece que la bronca no es solo para la empresa. Vi por ahí que le puede tocar a los contadores, a los dueños, a los gerentes. Así es. Y ese es un punto crucial. El artículo 658-1 deja claro que la responsabilidad se reparte. Si los administradores o los representantes legales son los que ordenan o permiten las trampas graves, omitir ingresos, doble contabilidad, reciben una multa personal. Personal, o sea, no la paga la empresa. Exacto.
La multa es el 20% de la sanción de la empresa y la ley dice con todas sus letras que esa lana no puede salir de la compañía. Tiene que salir del bolsillo del administrador, de su cuenta de banco. Lo mismo aplica para el revisor fiscal si sabía de las irregularidades y no dijo nada. El mensaje es potentísimo. Las decisiones de la oficina te pueden pegar en tu patrimonio personal. Con este panorama de sanciones tan severas, ¿existe algo como un premio por buena conducta? ¿Alguna forma de que el sistema te reconozca si ha sido cumplido? Y es la parte que equilibra la balanza. El artículo 640 es clave aquí. Introduce los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. Esta es la parte del estatuto que tiene corazón, por así decirlo. Es el mecanismo para reducir las sanciones. ¿Y cómo funciona en la práctica? Es bastante directo. La regla general es que si no has cometido la misma infracción en los últimos años, la sanción que tú mismo calculas se puede reducir al 50 o hasta el 75%. Depende de cuánto tiempo llevas limpio. Como el seguro del coche. Justo así, si llevas años sin chocar, te baja la prima. Aquí es igual. Si demuestras que normalmente cumples, el sistema te da un descuento en tu siguiente error. Y me imagino que al reincidente le va peor. Por supuesto. El parágrafo 2 de ese mismo artículo dice que si eres reincidente, el monto de la siguiente sanción se aumenta en un 100%. Tu historial fiscal importa, y mucho. El sistema tiene memoria. Esto es súper interesante. Le da muchos matices. ¿Hay otras zanahorias en el texto? Definitivamente. Un ejemplo clarísimo es el beneficio de auditoría. Para 2024 a 2026 está en el artículo 689-3. Esto funciona como un pacto de confianza. A ver, ¿cómo? Si un contribuyente aumenta su impuesto de renta en un porcentaje importante respecto al año anterior, un 25 o un 35%, su declaración queda en firme mucho más rápido. ¿Qué significa que quede en firme? ¿Como si le pusieran un sello de ya no te molesto? Precisamente. Significa que la autoridad ya no puede revisarla, ni auditarla, ni cambiarle nada. Normalmente tienen varios años para hacerlo, lo que deja a las empresas en incertidumbre. Con este beneficio, ese periodo de nervios se reduce a 12 o hasta 6 meses. Es un intercambio. Es un intercambio de dinero hoy por certidumbre mañana. Y para una empresa eso puede ser valiosísimo. Para cerrar esta parte, hay un artículo que me voló la cabeza, el 683, que habla del espíritu de justicia. ¿Qué hace un concepto tan filosófico en un documento tan técnico? Es una joya, ¿verdad? El artículo 683 es la conciencia del sistema. Es una declaración de principios dirigida a los funcionarios. Les recuerda que son servidores públicos y que, y cito, el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve. ¡Wow! Es un ancla, un recordatorio de que el objetivo final no es exprimir al ciudadano a cualquier costo, sino aplicar la ley con equidad. Es el sistema diciéndose a sí mismo, no te pases de la raya. Fascinante. A ver, si intentamos resumir los grandes aprendizajes, yo me quedo con 3 ideas. La primera, que el sistema es progresivo. No es un solo martillo. Empieza suave, con intereses, pero escala a multas serias y llega a consecuencias extremas como cerrarte el negocio. Exacto. Hay una clara gradualidad. La segunda, que la proactividad te ahorra una lana. Siempre va a ser más barato que tú corrijas tu error a que esperes a que te caiga el requerimiento. El sistema te empuja a ser tu propio auditor. La iniciativa siempre tiene un beneficio económico. El que pega primero, paga menos. Y tercero, el buen comportamiento vale oro. Tu historial fiscal es tu carta de presentación. No ser reincidente te da rebajas, y si aumentas tu pago, el sistema te premia con certidumbre. Es una relación de confianza que se construye. Has dado en el clavo. Lo que este documento revela es que el cumplimiento fiscal no es un acto aislado, es un ecosistema. Tu contabilidad, cómo facturas, cuándo declaras, cuándo pagas, son eslabones de la misma cadena. Si se rompe uno, todo reacciona. Después de este clavado, ¿cuál es la reflexión final que te queda? Que más allá de los porcentajes y las multas, este régimen nos obliga a pensar en nuestra relación con el Estado. ¿Vemos esto como un sistema puramente de castigo diseñado para sacarnos dinero como sea? ¿O como un conjunto de reglas, duras a veces, pero diseñadas para que el juego sea justo para todos? Buena pregunta.
La existencia de artículos como el 683, el del espíritu de justicia, sugiere que la intención es lo segundo, pero el verdadero desafío, la pregunta que queda en el aire, es si en la práctica, en el día a día, esa intención se cumple. Ahí, en la brecha entre lo que dice la ley y lo que siente la gente, es donde se juega todo.